Participo aquí en la feria, entonces me parece conveniente de repente dar a conocer algo de lo que es mi trayectoria personal, mi trayectoria profesional. Yo vengo de Chincha, llevo más de 45 años viviendo en Chincha, aunque no nací allí. Yo llegué muy pequeño a Chincha cuando la televisión era en blanco y negro, cuando solo había 3 canales para ver en la televisión y he desarrollado, he pasado toda mi vida prácticamente allí. Chincha es una ciudad particular, como todas las ciudades creo de la región. Es una ciudad pequeña pero bulliciosa, es una ciudad amena, es una ciudad que tiene una cercanía a Lima que a veces me parece que la perjudica, a veces me parece que la beneficia. Y bueno, yo comencé a leer más o menos a los 9 o 10 años, pero lo que lee por lo general cualquier estudiante es un libro de texto. Pero digamos que comencé a leer en serio a partir de los 15 o 16 años. Ya comencé a tomar el hábito de la lectura como algo preferente en mi vida. Y una de las primeras cosas que leí, curiosamente, no fueron novelas policiales, aunque después sí se convirtieron en una de mis favoritas. Yo comencé leyendo novelitas de Corín Tellado, no sé si a alguien le suena ese nombre. Corín Tellado, una autora española de novelas rosa, ¿no? Si uno lee sus títulos, parecen títulos de La Rosa de Guadalupe, más o menos. Pero me dio el hábito de la lectura porque fue la primera vez que leía obras completas. Eran obras pequeñas, obras de bolsillo, como esas también novelitas de vaqueros, de Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kid y otros nombres de esos años. Y así fue como empecé a desarrollar el hábito lector. Pero mi gran epifanía con la lectura llegó cuando descubrí a Arthur Conan Doyle y los relatos de Sherlock Holmes. Encontrar eso, ¿no? la novela policial, la novela de Sherlock Holmes, sobre todo ese Holmes en esos ambientes victorianos, o sea, de fines del siglo XIX en Inglaterra, con esos paisajes brumosos, esa campiña inglesa, muy diferente en realidad del paisaje local que yo tenía a mi alrededor, que era el paisaje chinchano. Pero me sedujo ese tipo de lecturas, aparte de algunas otras, por supuesto, como Alejandro Dumas, ¿no? La novela de aventuras. Pero la novela policial siempre tuvo un peldaño más arriba en mis gustos personales por la lectura. Y Sherlock Holmes, por supuesto, que también fue de esas lecturas preferidas, después también a las novelas de Agatha Christie y de muchos otros autores policiales. Todo lector, creo que cuando comienza a escribir, trata de homenajear a sus autores favoritos, ¿no? En algunos casos el homenaje se puede convertir en casi una especie de plagio o de copia mal hecha, ¿no? Vargas Llosa decía que una de las cosas más odiosas que podía hacer en la literatura eran los borgesitos, o sea, aquellos que trataban de imitar a Borges, ¿no? Que es un maestro de las letras, ¿no? Pero es inevitable que uno cuando comience a escribir siga los modelos consciente o inconscientemente de aquellos autores que lo han marcado o que han definido sus gustos literarios. Entonces en mi caso fue, por supuesto, la novela policial. Y yo comencé a escribir algunos relatos policiales a los 16 o 17 años, pero por supuesto, ahora si pienso en esos relatos que felizmente han desaparecido de la faz de la tierra, no eran para nada pues buenos, ¿no? No voy a decir publicables, eso ya sería demasiado, ¿no? Ni siquiera eran buenos relatos. Y la razón era que les faltaba algo de consistencia, les faltaba vincularlos con algún mundo que yo conociese, porque yo, deslumbrado por los elementos, el paisaje que encontraba en la novela policial europea o norteamericana, escribía relatos más o menos siguiendo ese estilo, ¿no? Con personajes con apellidos aristocráticos, ingleses, que no tenían nada que ver con mi realidad. Pero en algún momento, ya con un poco más de recorrido lector y también con algo más de oficio de escritor, decidí escribir una novela policial, digamos, más en serio, una novela policial que tuviera algo más de sustancia y lo recomendable, lo más natural era ambientarla en la realidad que yo conocía y que es la realidad de Chincha. Pero allí se planteaba también una pequeña dificultad, porque si uno lee la novela policial
se va a dar cuenta de que esos escenarios justamente brumosos, esos escenarios oscuros, sórdidos, que son típicos de la novela policial, no lo encontramos mucho en estos ambientes, ¿no? La novela policial requiere cierta sordidez, ciertos ambientes lúgubres, y por ejemplo, Chincha no tiene esas características. Entonces ahí había un primer desafío. Sin embargo, y tomando en cuenta también algo que leí que leí de Borges acerca de la novela policial, comencé a bosquejar la novela que finalmente se convirtió en este relato, El único detective en la ciudad. Se lo voy a reseñar ligeramente para que tengan una idea de qué va la trama, cómo se desarrolla la acción, obviamente omitiendo las partes clave, porque en la novela policial ya sabemos que el desenlace final, ¿no? La revelación definitiva siempre debe traer alguna sorpresa para el lector. Bien, la novela comienza con un crimen, ¿no? En toda novela policial debe haber un crimen, y la novela comienza con un crimen, en este caso de un personaje que está regresando a la ciudad que se menciona en el título. Por cierto, la ciudad es Chincha. No lo menciono directamente, no aparece el nombre de Chincha, pero cualquiera que conozca Chincha o que haya sido parte de su cultura de alguna manera podrá reconocerla tranquilamente. Entonces se produce este crimen, que es el prólogo de la novela, y después entramos a la primera parte. En la primera parte ya aparece nuestro protagonista, que es en este caso, en las primeras páginas no sabemos todavía muy bien quién es, solamente es un hombre que despierta en un hospital de la ciudad, despierta de un coma, ha estado varios días así, y por lo que le dice el médico en la primera entrevista que tiene con él, apenas despierta, llega el médico y se entera de que ha recibido un balazo que por poco lo manda al otro mundo. Ese balazo felizmente no lo ha matado, lo ha mantenido en coma, y ahora que ha despertado no recuerda nada, no recuerda lo que pasó, ni siquiera recuerda quién es. Ve que hay policías rondando por el hospital, interesados en él, y supone que ha pasado algo, ha sido parte de algo importante, pero no tiene la menor idea. Cuando conversa otra vez con el médico le dice que la amnesia que tiene no va a ser permanente, que los recuerdos van a volver, pero no va a ser no le van a volver los recuerdos de una manera consistente, sino esporádicamente, como piezas de un rompecabezas, o como dice el mismo personaje, como el tráiler de una película. Y el doctor, bueno, más o menos le dice que es así. Entonces comienza el personaje que sigue allí en el hospital, y la primera parte prácticamente transcurre toda en el hospital, comienza a recordar algunas cosas, y una de las primeras que recuerda es una entrevista con un sujeto al que él recuerda en estos borrosos, ¿no? En estas borrosas evocaciones recuerda que le llamaba Maldito Martínez, un personaje de los barrios bajos, de los barrios pobres de la ciudad, al cual él fue una vez a pedirle información sobre algo, y este personaje le advirtió que tuviera cuidado porque podía caerle una bala. Entonces ahí él se da cuenta, comienza a recordar que es un detective, ¿no? Pero una especie de investigador privado. Comienza así a aparecer en su mente, los recuerdos comienzan a llegar, pero caóticamente, una cosa por acá, otra cosa por allá, y ni él ni el lector pueden todavía hilvanar de qué se trata, qué cosa es lo que estaba investigando. Poco a poco asoma el asesinato, del crimen que vimos en la primera parte, que corresponde a un personaje importante de la ciudad. Entonces él se da cuenta ahí que ha estado investigando ese crimen, y que por esa razón ha terminado ahí en el hospital víctima de ese atentado. Bueno, pasan algunas otras cosas en esa primera parte, como la visita de un amigo suyo, un tipo medio extravagante. También recuerda él algunas cosas algo extravagantes que no termina de ubicar perfectamente en su mente, en su vida personal incluso. Y en algún momento, estando en el hospital, se da cuenta de que todavía está en peligro, porque asomándose a la ventana, está en un tercer piso, ve un movimiento sospechoso en un edificio al frente, y siente que hay alguien que todavía está interesado en silenciarlo, ¿no? Propicia un cambio de habitación y hace alguna serie de cosas, y finalmente habla con el médico,
para contarle las cosas que ha ido recordando, porque hasta ese momento no había contado nada a nadie, salvo a este amigo que había llegado a visitarlo, porque tenía miedo de que si comenzara a hablar, ¿no?, se dieran cuenta de que efectivamente ya estaba recuperando la memoria y los que habían querido eliminarlo, pues vayan a tratar de terminar el trabajo. El médico le dice que podría hablar con el comisario local, el comisario, ¿no?, de la ciudad, y bueno, entre otras cosas le da una libreta, un lapicero para que comience a anotar las cosas, ¿no?, porque le dice que escribir ayuda no solo a ordenar los pensamientos, sino también a no olvidar. Para la segunda parte tenemos ya un relato más lineal de los hechos. Ya el detective ha recordado todo lo que le ha pasado y comienza a hacernos un relato más lineal, llenando los vacíos, los huecos que había en su memoria, hasta llegar al punto en el que se produce el atentado, en el cual habla con una persona que él conoce y que es la que le dispara, aunque obviamente escamoteamos allí ese dato de quién es el que le dispara. Y finalmente arribamos a la tercera parte, que es la revelación definitiva, en la cual el personaje tiene una conversación con otro de los personajes el detective tiene una conversación con otro de los personajes, y allí se aclara todo. Allí empiezan a encajar todas las piezas una por una, y ahí es cuando viene la revelación final, no solamente de quién ha disparado contra el detective, sino también por qué, las circunstancias y todas esas cosas que él tenía en la mente y que no podía ordenar bien por el trauma que había significado el disparo, comienzan ahí a ordenarse. En este contexto, la ciudad tiene gran importancia, ya es casi un personaje más dentro de la trama, pero también la trama está adornada, está aderezada con algunos otros elementos. Por ejemplo, hay muchas referencias cinematográficas, sobre todo al cine clásico. De repente los más jóvenes no podrían reconocerlas tan directamente, pero tal vez quienes como de mi generación o un poco más atrás, sí las podríamos identificar con claridad. Algunas son muy directas, ¿no?, como menciones a la película Casablanca, por ejemplo, o a Clint Eastwood, Harvey el Sucio, ese tipo de cosas. Y además de las referencias cinematográficas y por supuesto las referencias literarias, ¿no?, Sherlock Holmes está referenciado una y otra vez, hay también referencias musicales. Yo leí una vez un comentario de Ray Loriga, un escritor español, que decía que cuando él concebía un personaje, una de las primeras cosas que hacía era determinar qué tipo de música escuchaba ese personaje, porque ayudaba a delinearlo. Pues bien, el detective de esta novela es un personaje que escucha jazz, escucha swing, música de los años 30, 40, o escucha música de los 80, ¿no? Y todo eso va configurando un poco el tono y el estilo también de la obra. Entonces, aunque está ambientada en Chincha, tiene esos matices que de alguna manera buscan unirla con esos ambientes de la novela policial norteamericana o europea, que son tan propios pues del género policial, y que yo he disfrutado tanto leyendo a Sherlock Holmes, a Agatha Christie, a Raymond Chandler, ¿no?, por citar algunos de los más conocidos. Ese es entonces el tema. Es un poco distinto a lo que se escribe en Chincha, ¿no? No lo digo de repente en el sentido de mostrar esto alguna cierta vanidad, sino que la literatura chinchana tiene unas características muy marcadas, incluso la literatura regional, ¿no?, es bastante costumbrista, es bastante realista. Yo en lo particular, y por mi experiencia como lector y depende de mis experiencias personales también, soy más bien inclinado a la fantasía, a la creación de mundos fantásticos, y mi literatura siempre ha ido inclinándose hacia ese lado. Pero por supuesto ningún escritor puede inventar de la nada, no se puede crear de la nada. Entonces, y como le dije, había que aceptar el desafío de ambientar esta novela policial en Chincha. Entonces he tratado de encontrar ese equilibrio entre lo que sería lo local y lo que podemos encontrar en una novela policial de otras latitudes.
¿no? El resultado es esta novela, El único detective en la ciudad, que tengo la ambición, si cabe el término, de que no sea leída una sola vez, que quien la lea no la lea una sola vez, sino que la lea por lo menos 2 veces, o que por lo menos la vuelva a hojear una vez que haya llegado a las partes de las revelaciones finales, para que vuelva a los puntos donde se habían soltado algunas pistas y pueda decir, claro, pero si aquí estaba, ¿no? Era obvio que iba a pasar esto, o era obvio que iba a pasar lo otro, ¿no? Pero que en una primera lectura de repente se nos pasó por alto, ¿no? Porque en la novela policial creo que los escritores intentan hacer eso, ¿no? Poner pistas falsas para, valga la frase, despistar al lector, pero a veces también hay pistas verdaderas que despistan al lector, ¿no? También es un desafío interesante al momento de escribir, y por eso como digo, mi ambición es que quien lea la novela y llegue hasta el final y encuentre las revelaciones, diga, pero ¿cómo no lo vi acá? Pero si aquí estaba claramente, si esto era así o esto era así, ¿no? Entonces, parte de ahí la misión. Bueno, eso es lo que les quería contar. No sé si podríamos de repente entablar algún diálogo o también con los asistentes. Sí, claro que sí. Bueno, bastante interesante, ¿no? La novela, si bien es cierto, creo que uno de nuestros máximos representantes en cuanto a literatura o a cine también, ¿no? De suspenso, como bien mencionas, es Sherlock Holmes. Borges también es bastante reconocido en nuestra ciudad, y yo creo que la literatura tiene sus cambios, tiene sus variaciones, ¿no? Y va creciendo en cuanto a la literatura local, por ejemplo. Si bien es cierto, Ica sigue siendo una ciudad bastante conservadora y que escribimos todavía, ¿no? de la misma manera, pero también tenemos representantes que van cambiando un poquito ese rubro, ¿no? En cuanto a poesía, narrativa también se va escribiendo un poco diferente tal vez, ¿no? Entonces sí me gustaría preguntarte, Roger, ¿en qué te inspiraste? Más allá, me parece, ¿no? de Holmes, que lo citas, como dices, en más de una oportunidad en tu libro. ¿Cuál fue tu inspiración central para decir, yo tengo que escribir, ¿no? Tengo que plasmar esto en mi novela? Bueno, en esta novela en particular, bueno, creo que en general cuando uno escribe, uno se basa en las experiencias personales, en lo que ha vivido, en lo que ha visto, en lo que ha escuchado, en lo que ha leído también, y todo eso va sumando una especie de amalgama que a veces sin que uno lo note va tomando forma. En el caso de esta novela en particular, podría decir que sí tuve la intención expresa de escribir una novela policial, porque en algunas otras cosas que he escrito ha sido de repente algo más espontáneo, ¿no? Creo que hay quienes dicen que los autores no eligen los temas, sino los temas, ¿no? Los temas lo eligen a uno, y creo que así ha ocurrido mayormente, pero en este caso sí tenía esa intención, porque era casi como una deuda personal, ¿no? Tratar de mejorar aquellos relatos policiales que escribí, ¿no? En mi cada vez más lejana adolescencia, y que realmente dejaban mucho que desear, realmente no tenían algún asomo de calidad, y sumando influencias, como dije en algún momento también, una frase que leí acerca de la novela policial, que la dijo Borges, de alguna manera creo que abrió la puerta o la ventana para que pudiera escribir, ¿no? Que es algo que me ha sucedido también en otras ocasiones. Alguna frase en particular o algún libro en particular que he leído se queda ahí rondando en la mente para poder ampliarlo y hacer algo mayor. Sí, también he podido notar que en tu novela hay bastante cambios de escena, ¿no? De suspenso como tal también. Así que yo creo que tus ambiciones van a ser más que cumplidas. Este libro se va a leer más de una vez, porque en particular creo que en las novelas, justamente, ¿no? De detectives y suspensos, siempre queda alguna chispa de incertidumbre tal vez, ¿no? De decir, no, yo tengo que volver a leer para entender mejor tal vez qué pasó.
Así que yo creo que más que cumplidas tus ambiciones, no sé si por ahí el público quiere hacer alguna consulta a Roger, a ver, está Nicolás. Bueno, ante todo, buenas noches a usted, señor Roger, por ser su primera vez que vino a presentar una de sus publicaciones a ICA. Yo quisiera preguntarle si a usted le ha resultado fácil poder adaptar el tema de la novela policial con los detectives, que más que todo se ve de Europa, de cómo se ha gestado, para adaptarla al contexto de la ciudad de Chincha. ¿Le ha resultado fácil poder traer esa literatura que más se ve en otros lugares a este lugar de Ica? Bien, gracias por la pregunta. Si te digo que he revisado y corregido el libro como 20 o 30 veces, creo que ya te voy dando una idea de lo arduo que ha podido ser el trabajo. Y eso si hablamos solo del trabajo de revisión y corrección. El trabajo de crear los personajes, crear los ambientes y las situaciones, sí fue también bastante arduo, porque el tema del detective, por ejemplo, es un tema que escapa a nuestra realidad. En Chincha no hay agencias de detectives, hay un cuerpo policial, hay un cuerpo de serenazgo, pero no hay detectives privados. Entonces, por ejemplo, el título, el único detective en la ciudad, ya va configurando también algo que es casi como una excepción, ¿no? Pero a partir de allí, entonces, a partir de lo que sería esa excepción, ahí es cuando se pueden ya ir ingresando elementos, ¿no?, que pertenecen a la novela policial, que pertenecen al género policial, y ya podemos irlos ensamblando con la realidad local, ¿no? Es como, digamos, encontrar el contexto apropiado, la situación apropiada, el punto de partida apropiado, para a partir de allí poder insertar los demás elementos típicos de la novela policial y tratar de que esto funcione, que no se vea como una historia que funcionaría mejor allá y que a la fuerza se ha trasplantado acá, ¿no?, sino algo que sea mucho más armónico, mucho más ensamblado. Y sí, como te digo, ha sido un trabajo difícil. No seré yo quien juzgue el resultado, sino los que puedan leer la novela. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien? Creo que alguien levantó la mano también, pero ahí me parece. No, se desanimó. Roger, muchísimas gracias. Los invitamos a todos a leer El único detective en la ciudad.